Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de compartir con ustedes su programa, nuestro programa, en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se queda con nosotros. Iniciamos hoy el programa con una canción bellísima. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? Qué detalle. Iniciamos también con la primera lectura de Pablo, pero el Evangelio en sí de hoy trae el llamado. ¿Y el llamado a quién? El llamado a Zaqueo. Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que era de muy baja estatura, y el Señor lo alcanza, él se sube en un árbol, el Señor lo ve y le llama: Zaqueo, ven, ven, que voy para tu casa. Entonces lo invita, llega a la casa. Zaqueo, ahí en un arrepentimiento, es el que el Señor lo que hace es que le toca el corazón. El Señor no le habla de más nada. Zaqueo le dice: óyeme, voy a devolver 4 veces los impuestos que he cobrado de más. Zaqueo tiene un verdadero arrepentimiento, pero ahí viene la crítica. Ahí viene la crítica. Este almuerza en la casa de usurero, y ahí es que viene el origen de la palabra: saqueo, saquear, robar, cogerse lo que no es de él. En el mundo de hoy, en el mundo en sentido general, tenemos el saqueo en el sector privado, el saqueo en la escuela, el saqueo en el transporte, el saqueo en las grandes naciones que quieren quitarle a las pocas cosas que le quedan. El saqueo que pasó en África, que hoy está devastada. El saqueo en la misma iglesia, de gente que se para frente al púlpito y habla y pide que le den cosas y luego terminan robándose. El saqueo en los programas sociales, saqueo en los programas sociales, el saqueo en la familia, saqueo en la familia, cuando usted juega, se roba lo que no es suyo, enseña a sus hijos a robar, y como nada es nada, y todo es todo, nada es nada. Así que invitamos, señores, a ese llamado que has hecho Jesús, con ese detalle que nos llama a todos nosotros a tener un verdadero arrepentimiento y dejar el robo, el saqueo de funcionarios, saqueo de las grandes empresas que no pagan impuestos, y que los impuestos tenemos que pagarlos nosotros. El saqueo de los productores de programas que comienzan a tirar lodo. El saqueo en los punchadores de teléfono. El saqueo en los que no hacen el trabajo como tienen que hacerlo. Entonces hay un saqueo, como le digo a ustedes, queridos hermanos, donde nada y todo esto. Vamos, señor director, a un corte comercial y volvemos inmediatamente con el programa. Bueno, Guillermo, tuviste como iniciamos, ¿verdad? Claro. Saqueo, saqueadores.
Ahora hay también hombres que se llaman, a las mujeres le llaman chapeadoras y a los hombres le llaman bragueteros. O sea, ese dio un braguetazo. No, antes, históricamente era un braguetazo, ahora lo modernizaron y son chapeadores y chapeadores. Pero Todos son chapeadores. Los dos igual, el mismo término. Lo que pasa es que ahora, antes no se veía eso tan común, lo hemos querido hacer común. ¿Tú sabes que ese es el éxito del diablo? Así es. Sí. Mira, que yo leí en una ocasión algo que explicaba que el éxito más grande del diablo era hacer pensar que el diablo no existe. Porque cuando decimos todo es todo y nada, en ese concepto estamos expresando en que no hay consecuencia, en que entonces no existe, y si no existe, pues no pasa nada. Y ese es el gran éxito que él tiene, en pensar que no hay una recompensa al final, o que no hay una razón de por qué debo hacerlo de esta manera y no hacerlo de tal manera. Entonces, eso es lo que ha pasado con el tiempo, con el discurrir del tiempo. Recuérdate que lo que han intentado hacer es que las cosas se vean naturales. O sea, ya hoy día, eso de un hombre que se quiere aprovechar de una mujer o viceversa, lo que intentamos es que se vea como algo natural y algo socialmente aceptable. Y ese mismo concepto de socialmente aceptable lo han ido traspolando a distintas cosas. Cuando hablabas de saqueo, ya que todo el mundo sepa que estuve en una función pública y que yo abusé de ella y me enriquecí a costa de ella, eso es normal. Y eso no es nada. Hasta que han venido, lo que yo siempre he dicho, las nuevas generaciones, que por ejemplo en el caso de Venezuela y otros países, cuando se encuentran a un corrupto famoso de su país en un restaurante, sea en su país o fuera del país, lo sacan del restaurante, le hacen bulla, le protestan las personas porque no van a compartir un comedor, un espacio donde hay un corrupto o un abusador, como es dependiendo del caso. Y eso es lo que yo llamo, eso es lo que yo digo, que esta generación de relevo, la que nos toca, las que están ya gobernando, que nosotros pertenecemos a generaciones un poco más atrás, tienen esa condición, Martín, de que no han vivido momentos históricos que marcan generaciones como la que pasamos nosotros. Pasaste tú, pasé yo, tú te criaste en un momento oportuno con que silencio, que las paredes escuchan, tú no sabes quién soy yo, no viviste tragedias sociales como Abril, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, esa masacre, personas llegadas a ti que fueron muertas, guerras, revoluciones, procesos sociales convulsos. Entonces estas generaciones no han vivido nada de esto y no saben, no conocen hasta dónde llega la maldad del mismo ser humano y hasta dónde se puede ver el dolor en una sociedad. Fíjate que en el caso de Irán, donde esta joven que mataron, que hablamos hace un par de semanas, están protestando por el velo y se han empantalonado quienes, las jóvenes, porque es un proceso. Yo leí un libro de psicología que decía, que explicaba por qué un elefante, siendo el animal más grande sobre la tierra, en el circo clavan una pequeña varillita al suelo y le ponen una cadena en el pie y él se queda tranquilo, porque desde pequeño, cuando era pequeño, sí ponían enterraban una varilla y él no podía librarse, y ya en su mente estaba que por más que él intentara no iba a poder zafarse, porque ya eso no era una guerra perdida. Entonces vemos generaciones que nos criaron y nos castraron, incluso impulsos de libertad que teníamos y procesos revolucionarios, o que nos han engañado tantas veces estos partiduchos y pseudopolíticos, que nosotros hemos perdido la fe en el sistema o no nos hemos arriesgado a participar activamente en el proceso. Pero estas generaciones de ahora que no han vivido eso, no han vivido los grandes líderes de masa, las grandes tragedias sociales, las grandes situaciones del mundo, no cogen esa. Entonces, por eso, en mi casa, por ejemplo, mi papá nunca votó por otro partido que no fuera reformista, porque en su casa lo que eran reformistas.
En mi casa hay casas donde papá, mamá, abuelo, bisabuelo, toditos eran lamentablemente de un equipo, unos tigres que son de aquí, dos equipos de aquí, de esa gente, y no juegan con otro, porque es la tradición en la familia. Bueno, pues la tradición mía en la familia ha sido el Partido Revolucionario Dominicano, puesto que mi abuelo es de lo que recibe a Juan Bosch en Cuba. Mi abuelo está en Santiago de Cuba desde el 1931, inclusive muere allá, sus restos están allá en Santiago de Cuba. Pero lo que tú eres, lo traes de tu casa, lo traes de la familia. El problema que tenemos es que la familia se ha disgregado de una manera tal que el respeto se ha ido perdiendo. Y eso se lleva a las instituciones militares, a los médicos. Recuerda tú, aunque eres mucho más joven que yo, el asunto del médico de la familia, que era aquel que iba, ponía las inyecciones, chequeaba, y las instituciones son, los jóvenes también son las que han ido, en la medida en que los jóvenes se desarrollan. Hay muchos jóvenes talentosos, estrellas, jóvenes que son brillantes. Sin embargo, a esos jóvenes regularmente el Estado lo pasa desapercibido, no le interesa. Mira, Guillermo, no quiero dejar pasar el asunto que en este programa hace más de un año tú vienes hablando del Ministerio de Justicia. Y vi que recientemente ahora se trata, ese ministerio viene del 1964, había el Ministerio Sí, existía, de Justicia. claro. Entonces, las instituciones, lo que hay que respetarla. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que a ti te pongan una querella penal, tú eres abogado en ejercicio, y te ponen una querella penal, el Ministerio Público lo acepta y a ti no te comunican que te han puesto una querella. O sea, te están investigando de la secreta, sin decirte, mire, a usted le hemos puesto una querella aquí para que usted tenga conocimiento, o el abogado debe comunicarte que te ha puesto una querella penal, sino que te la dejan ahí. Yo quiero oír tu parecer con relación a eso. Lo que pasa es que eso es permitido, pero por eso mismo el mismo Código Procesal establece que desde el momento que inicia la primera acción investigativa, empiezan a correrle unos plazos mortales al Ministerio Público, porque hay una fase de investigación o validación de la denuncia, la querella, en la que el Ministerio Público también decide archivarla o desestimar la misma, porque entiende que ¿cuál no es hay... el plazo? No, el plazo en el código establece que tienen 3 años para el proceso. Lo subieron a 4, me parece que fue. Y entonces, y comunicarle al que está siendo investigado. No necesariamente tiene, porque es que se calcula desde la primera acción, desde el primer proceso, el de que se hace la primera gestión procesal investigativa, empiezan a correrte los plazos. Recuérdate que no soy el mejor en materia penal. Pero eso es lo que pasa. En la universidad desde un principio. Sí, pues mira, a una persona tú sabes que está siendo investigado, porque entonces va a haber el relajo de poner querella. Eso pasa. Y nada, y entonces el Ministerio Público es el juez de la querella. El Ministerio Público no se puede dar el lujo de estar recibiendo querella malsana y después, y sobre todo, bueno, el Colegio de Abogados está para eso. Ay, Martín, ¿tú quieres que te voy a hacer un cuento? No voy a poner nombre. Yo conozco un candidato que participó en la convocatoria de la judicatura del Consejo del Poder Judicial, no del Consejo Nacional de la Judicatura, donde está el presidente para elegir los jueces, de esos muchachos cuando lo entrevistan, esos magistrados, esos juristas. Y esa persona, abogado viejo, ducho, miembro de la judicatura, se buscó él mismo un papel de no antecedente y encontró que él tenía un proceso abierto, una supuesta asunto de una mujer,
Y cuando le dio seguimiento, él mismo que investigó, no existía, o sea, no tenía sustentación y lo tuvieron que descartar. Pero si él no se hubiese dado cuenta, meses antes, el día que hubiese estado no lo permitían, no podía participar en la selección de jueces. O sea, que eso se usa, como tú dices, para bien y para mal. Pero el código establece un proceso. Volviendo a lo que te decía, de por qué la importancia... Pero, espérate, no te vayas de ahí. Eso hay que revisarlo porque le están violentando. Es más, fíjate, por eso la misma ley establece cuando un policía te detiene, tiene que leerte tu derecho. Martín, mire, es tan delictivo. El Ministerio Público es una asociación delictiva. Tú me vas a meter para lo hondo. Bueno. El Ministerio Público de este país es una asociación tan delictiva que a ti te ponen una denuncia, se querellan contra ti, ponen lo que sea. No te han visto, no te han hecho una vista pública. Óigase bien teleaudiencia. ¿Qué no usted no ha ido donde un juez. Es más, usted no lo ha entrevistado al Ministerio Público. Y usted pide una certificación de un antecedente y usted sale ahí como si tuviese una ficha, con un proceso abierto. O sea que para el Ministerio Público, el anterior y el actual de la distinguidísima amiga doña Miriam, la presunción de inocencia de usted es letra muerta, no sirve. Y que me lo desmientan. Los reto a cualquiera que me lo desmienta. Usted le pone una denuncia. La sede de la Fiscalía empezó un proceso de investigación, no lo ha entrevistado a usted, no es que usted no lo han citado, no es que a usted no lo han entrevistado, ni hay una medida en contra suya. Inmediatamente usted pide un papel y usted sale con una anotación, violando la presunción de inocencia, intentando destruir el derecho al trabajo que tiene una persona, porque usted va a buscar eso, por un trabajo se lo niegan. Pero, ¿por qué? Para mí, mi análisis personal, porque entonces usted pide el papel de no antecedente, son 750 pesos, tiene que reclamar, tiene que ir a la Procuraduría, dura un mes y pico, 2 meses, se lo quitan, y entonces usted pide otro papel, y eso es un negocio. Pero yo te pregunto, en el siglo XXI, en un Estado social, democrático y de derecho, por eso es que se necesita el Ministerio de Justicia. Hay un grupo de distinguidos colegas que tienen su punto de ver, su parecer, pero mira, no es un invento del presidente Abinader, ni es un invento de los grupos, de los abogados que entendemos que sí es necesario, porque existe en muchos países de larga tradición democrática y de grandes aportes a los sistemas jurídicos, en el que no puede ser que un ente acusador como es el Ministerio Público sea el jefe directo del ente validador de la prueba como es el INASIF, como es patología forense. Pero tampoco puede ser el jefe del centro penitenciario, porque, no lo digo yo, hay una sentencia del Superior Administrativo donde le ordena a este Ministerio Público independiente que no le conculque el derecho a un prisionero de no reunirse con su abogado. Ese señor duró 7 meses sin reunirse con sus abogados. Porque ellos decían que para poderlo recibir no podía ser con equipos electrónicos. Pero escúcheme, si usted toda la querella y toda la información, las 13.000 páginas, 14.000 páginas, está dando en un dispositivo electrónico, ¿cómo nosotros los abogados le explicamos al cliente que lo vamos imprimiendo y se lo llevamos por paquetico? Mira, ¿qué tú crees de esto? Explícame esto. No, usted fue que puso la regla, usted fue que la entregó electrónica, pero hay una sentencia. Entonces, imagínate un ser humano que, como tú eres el jefe de prisiones y tú eres el ente acusador, tú dices, dámele nada más 1 hora de patio o pónmelo allá en el fondo donde está la parte más mala. Entonces está usando la prisión como método de tortura o método de chantaje para doblegar la voluntad del imputado. Entonces, por esa razón, el Ministerio Público no puede, es una aberración que en el siglo XXI, en este país, el Ministerio Público no haga su función. Su función es esa, investigar. Y cada otra institución tiene su función, porque si no la prueba está viciada. Porque si yo soy no es el caso, si yo soy el jefe del Ministerio Público, que no es el caso, no es el caso. Yo soy el jefe del Ministerio Público y te llamo a ti, que tú eres un subalterno mío encargado de validar pruebas. Te digo, mira, yo vi esa firma es así, eso es falso. Te lo está diciendo tu jefe, por decir algo.
y muchas cosas más. Entonces no puede ser. Esa es la parte procesal. Ahora te voy a poner otra parte que es mucho más delicada todavía. Tú eras militar. Policía investigando policía. No, yo no era, yo soy todavía. Ah, ¿tú te sientes todavía? No, ah, ¿tú porque yo estoy en la reserva. Okay. Policía honrosamente en la reserva. Policía investigando policía. Fiscal investigando fiscales. Juez investigando jueces. Todavía no he visto el primer sometimiento de verdad de ningún caso de eso. Entonces, esa parte de lo que llaman ellos inspectoría pasa a ser dominio del Ministerio de Justicia, quien entonces que hace las investigaciones sobre un juez, sobre un fiscal, incluso sobre la policía, lo que se llama la Policía Técnica Judicial, la PTJ, pasa ese control. Al no tener una subordinación, porque esa persona tiene un rango de ministro, ¿quién le manda raya a él? ¿El fiscal? ¿La Procuraduría? ¿El jefe de la policía? No le va a mandar raya a nadie. Entonces va a tener mayor control, pero sobre todo hay una homogenización de la política judicial del país, porque tenemos ahí los defensores, la Defensoría Pública. ¿Quién maneja la Defensoría Pública? O sea, ¿qué es el criterio que se aplica para dar el servicio o no dar el servicio? Para que no choque con los fiscales, para que no choque con los procuradores. Entonces, toda esa política se maneja en una mesa en la que no hay subalterno, pero se llegan a consenso, en el que se decide, mira, se va a hacer esto, se van a implementar estos planes, con esta cosa se va a hacer más enérgico, se va a presionar esto, se mandan las líneas para que todo el mundo, todas las infraestructuras que maneje el sistema judicial, porque el sistema judicial, vuelvo y te digo, no es una sola institución. Mira este caso, la Policía Nacional del día de hoy, el 80%, por darte una cifra, de los casos que resuelve, los resuelve la Policía Científica. Excelente trabajo. La Policía Científica, el que dirige la Policía Científica, ese señor hay que dar un premio. Ese señor es un verdadero profesional. Tengo el nombre por ahí. Pero te pregunto, ¿y eso no le pertenece a INACIF, parte de esas investigaciones científicas? ¿Por qué lo hace la policía? Porque el INACIF han pasado 20 años en el que nadie le hace las inyecciones económicas ni la reestructuración que necesita tener el instituto para asumir esa función. Lo que nosotros vemos en la película ahí en el cable de CSI. El CSI es una combinación. Ese departamento entero tiene que pasar porque una cosa es el ente represivo y las investigaciones forenses. Hay papeles que se han perdido. O sea, esto viene desde cuando Trujillo agarró y unificó toda la policía municipal y volvió a la Policía Nacional. El código, la Policía Nacional. Exacto. Entonces, en el código todavía establece delito de simple policía. Lo que antes era el servicio secreto, que ahora lo dividieron en 8.000 departamentos, el servicio secreto es lo que era la PTJ, la Policía Técnica Judicial. Que ahí hay un grupo de abogados, incluso ahí estaba, yo contesté en un Twitter el anterior a Peguero, el anterior procurador de la República, Hernández Peguero, que él decía que no era necesario, que era una unidad. Entonces yo le digo, pero magistrado, anteriormente los policías lo que hacían los expedientes, te escribían los expedientes, te lo hacían los policías, y hizo esto, y con ese expediente tipiado por un policía, por un escribiente, era que te sometían. En la justicia de Néstor Contín Aybar. No, y en la de él todavía. No, pero te lo tipiaron, policía. Y eso se quitó y se pusieron los fiscales en los destacamentos y él puso la fiscalía barriales. Porque no se le daba el poder al Ministerio Público que tenía. O sea, la policía es subalterna al Ministerio Público. En aquel tiempo era al revés. Hoy día tienen un poquito mejor condiciones, pero no lo es. Entonces, si se estructura, incluso en otros países existe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Porque recuérdense que la cárcel, bajo el principio de un Estado social, democrático y derecho, bajo los estándares modernos de lo que es administración de justicia, no es agarrar a un ser humano y mandarlo a podrirse o a fusionarse en una celda. No, es la reeducación y reinserción de ese ente social que se llama persona.
Entonces, eso se logra cuando se ejercen líneas transversales. Por ejemplo, cuando tú estás en prisiones y tú con prisiones logras un acuerdo, por decirte algo, con Infotep o con las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, para llevar dentro de ciertos recintos que se permita y clasificar la población carcelaria, reincidente, dependiendo de los delitos violentos o no violentos. Entonces tú agarras a esas personas y llevan distintas reinserciones donde se usan métodos andragógicos y se intenta reinsertar, porque quizás esa persona no tuvo el ánimo, no tuvo la intención de delinquir, o una situación lo llevó a esto. Entonces, ¿qué es la obligación de nosotros, la sociedad? Mirar a otro lado. Mira, eso viene a partir de 2006, cuando se implementa y se reconoce ya por resolución el juez de la ejecución de la pena. El juez de la ejecución de la pena es el que está encargado de darle seguimiento a los privados de libertad. Entonces, el juez de la ejecución de la pena es el que trabaja con los derechos humanos. El juez de la ejecución de la pena con los alcaides es quien traza la política de los privados de libertad. Inclusive hemos progresado en parte, que hay privados de libertad que se les permite ir un día a la universidad. Medio libre. El medio libre que todavía no está trabajando como tiene que trabajar. Porque el medio libre tiene que estar sustentado sobre los oficiales del cuerpo de probatoria para ver si el individuo está haciendo verdaderamente, está ejecutando verdaderamente el permiso que se le ha permitido. Que no es una concesión especial, que la misma ley lo establece, pero tenemos también la Casa del Redentor, que ahora con la nueva ley de la Dirección General de Prisiones establece la Casa del Redentor. Ahora pregunta cuántas casas hay. La de La Vega. Está la de La Vega, está la de aquel lado. No hay en todo el país casa. Entonces se dan casos de que gente de Barahona tienen que venir a firmar un libro a la Casa del Redentor de La Vega. Pues entonces tú lo que me estás dando, Martín, escúchame, la razón, porque dentro de las funciones que asume el Ministerio de Justicia, claro, eso viene incautado. Entonces, dentro de una política sana, tú trabajando de mano con la iglesia y teniendo las herramientas legales, con las iglesias de mano con las herramientas legales, en vez de tú coger una casa que está incautada y dársela a vivir a un general, a un fiscal o a un juez, tú se la entregas para que hagan una casa de redentor en esa demarcación. Nosotros lo podemos hacer como ministerio, como política, porque también se están dando los casos en que esos bienes incautados lo utilizan, lo usufructúan, cosa que no debe ser, pero la ley se lo permite. Entonces se generan una serie de situaciones. Mira, por ejemplo, te decía hace un momento que él es un ministro, pero el presidente de la Suprema, el presidente del Consejo del Poder Judicial no puede ir donde el ministro de Obras Públicas y decirle: mire, ministro, nosotros tenemos un tribunal en tal sitio, pero en las calles para accesar, ayúdenos con eso, porque entonces técnicamente le está pidiendo un favor. O sea, un juez le está pidiendo un favor a un ministro. No es lo mismo que el Ministerio de Justicia hable con el ministro de Obras Públicas o el de Edificación, le diga: mira, necesitamos que nos ayude con esto. Pero hay cosas también que hace el Consejo del Poder Judicial, el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. Tú sabes que la ley 1494, que establece el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo, tenemos hace 20 años la violación a la ley de los tribunales administrativos de primera instancia. No existen tribunales de primera instancia administrativos. Existen en lo que es plenitud de jurisdicción, fuera del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, los asuntos administrativos municipales se pueden llevar por ante el juez de primera instancia. Solamente fuera del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Si en el Gran Santo Domingo tú vas directamente al Tribunal Superior Administrativo, es decir, tú vas a grado de corte, tú pierdes la primera instancia. Tú pierdes el derecho constitucional a que un juez superior revise lo que falló un juez inferior y va directamente a la Suprema. Entonces la Suprema está en una dicotomía, porque opera como corte de casación, pero sabe que
a ese ciudadano se le violó el derecho de un segundo grado. Entonces, técnicamente tiene que ponerse a veces a corregir dentro de lo que la ley le permite, o cuando remite el expediente el casado ante otra, al mismo superior, pero otra sala, técnicamente lo emite a veces hasta con instrucciones para que corrijan el error que se hizo. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia tiene 20 y pico de años en la que no le ha dado el interés de instaurar los tribunales administrativos de primera instancia. Peor aún, no es porque no faltan. Aquí en Gascue, en la Bolívar, donde estaba el Hotel Cervantes, el anterior presidente de la Suprema Corte compró ese hotel para poner ahí las jurisdicciones especiales. Llegó este flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia y entendió que eso no era viable, que eso había sido algo... Y eso está abandonado, el dinero del pueblo está abandonado ahí. Está abandonado. Ahí ese edificio que le costó un dinero, donde podían estar todos los tribunales especiales, administrativos, los tribunales de quiebra, la jurisdicción de quiebra que existe, que la corte y un primera instancia está aquí en el distrito, los tribunales de familia, tribunales de NNA civil, NNA penal, Guillermo, corte. ¿pero quieren hacer una reforma al Tribunal Superior Administrativo? Bueno. Dime. No, pero vuelvo y te digo, o sea, las funciones de un Ministerio de Justicia son tan diversas como exigirle a ese mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia: mire, usted nos remitió su presupuesto, pero aquí en el presupuesto que usted nos mandó, usted no está poniendo aquí la creación de los tribunales de primera instancia administrativos, reformule. Porque es un ente constitucional. Recuérdate que aquí hay una, el ministerio, hay funciones que puede absorber, que son por ley le podemos pasar la dirección de prisiones, INACI y unas cuantas cosas, pero hay otras instituciones que están creadas con rango constitucional, como es el Ministerio Público, como es la Suprema Corte, en la que él se coordinará con ellos, no así le bajará línea, porque son autónomos, incluso tienen una independencia constitucional, pero se puede llegar al diálogo con ellos. Se puede dialogar, porque el que dialoga un ministro es lo mismo que dialoga el presidente con un poder, con otro poder del Estado. Si no, mira, vamos a consensuar, ¿por qué tú no estás poniendo esto aquí? Mira, tenemos reclamaciones del pueblo, la gente está exigiendo esta situación. ¿Qué está pasando con esto? Guillermo, te referiste al Tribunal de Quiebra. Aquí no se conoce eso. Es muy poco que se lleve a ese tribunal la situación de quiebra. Lo que pasa es que la ley de reestructuración comercial es joven, es reciente, pero tiene bastante elementos novedosos. Técnicamente la traímos de España. Ese es el problema. No, al contrario, es perfecta. Esa ley tiene agarramos el país se dividió a la mitad. De Santiago arriba a Santiago abajo hay dos tribunales de primera instancia que cubren el país, uno arriba y uno abajo. Y la Corte, en segundo grado, aquí en el Distrito Nacional, y es ágil, crea también figuras novedosas como el liquidador, unas cuantas figuras que se regulan incluso por la ley 0302, van a Cámara de Comercio y tú te registras como persona para eso. Entonces, se da la figura de que tú puedes concursar una empresa, o la empresa se puede concursar ella misma. Por situaciones financieras, yo soy el dueño de la empresa y yo entiendo que no puedo pagar los compromisos porque aquí se dan situaciones particulares, porque te está quebrando el mismo Estado que te está cobrando los impuestos. El Estado es tan especial que el Estado te dice, para pagarte, mándame una factura fiscal con ITEVI. Tú le mandas la factura, no te paga. Y el fisco, que es el mismo Estado, te dice, ya, te voy a poner mora porque tú no me estás pagando el ITEVI. Pero tú no le puedes poner mora en la factura que tú le mandaste. Tú puedes ponerla, pero no te la van a pagar. Y entonces cuando tú vienes, el mismo Estado te está cerrando. Entonces tú te puedes concursar. Tú vas al tribunal y te ponen un administrador, y eso para incluso hasta un embargo inmobiliario. Pero tú también, siendo un proveedor de una empresa, entiendes que la empresa no te está pagando y tú puedes pedir que la concursen a ella. Entonces le ponen un administrador para que garantizar lo que tú supliste, tus inversiones te paguen tu inversión. Pero como esta nueva, vamos a... Pero es interesantísima, es interesantísima. Sí, vamos, un próximo programa vamos a traer 2 o 3 expertos para hablar de esa ley. Sí, porque es bueno que el comercio la conozca. Claro, no es novedosa y desconocida, pero es brillante esa norma.
Se llaman leyes en desuso. Vamos a un cambio y inmediatamente venimos con el programa. El síndico, llamé. Bueno, aquí tras la cámara estamos hablando de la situación del honorable, porque él no es síndico. Él es director del distrito municipal. Bueno. Del Aguacate. Sí, del Aguacate. De San Francisco de Macorís. Y el caso del policía, o sea, de la gente, policía o agente de DGCET. ¿Qué cosa está pasando con esta gente? Mira, ese caso tiene mucha, por eso que quise ponerlo en nuestra agenda de hoy, porque ese caso tiene mucha forma de tú verlo. Mucha gente han satanizado al, vamos a decirle, alcalde, al director municipal, al director del distrito municipal del Aguacate, lo han querido satanizar. Fíjate que no vamos a decir ni siquiera nombre ni de uno ni de otro, vamos a hablar de las posiciones, para hacer esto de una manera no personalizada. Tú sabes que esa persona, el distrito municipal, siempre los síndicos, de hecho, para tú juramentarte como abogado, te piden una carta de convivencia que te la dan los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos tienen unas funciones que han quedado en desuso, pero los ayuntamientos de las grandes urbes no tienen la característica de los ayuntamientos de los pequeños pueblos. Es el funcionario más cercano que tiene el ciudadano de a pie. Después del síndico o el director municipal, es el diputado, es el senador, las personas que es la cara del Estado. Es donde la gente va y se queja, donde la gente va y llora y pide auxilio de lo que está pasando. Entonces este señor, el director municipal, va a reclamarle a los agentes de IGC algo que es de ley. Porque él le dice, tú no puedes dejar a esa persona detenida ahí porque tú no tienes esa facultad. Quédate con el vehículo, pero despáchalo. Tú no puedes, no, que lo vamos a someter por difamación. Oye, esa aberración que dicen en esa institución. ¿Y por qué lo difamó? Porque dijo que le estaban pidiendo dinero. Ojo, ojo. Este señor, ya indignado, se acerca donde la autoridad, que él entiende que es la autoridad civil, y piden auxilio porque ya los ameros, dije DGCET, lo tienen cansado, lo tienen hastiados. Fíjate que él mismo dice, mira, te quiere quedar con el cemento. No, el cemento lo bajó él mismo. Pero él le dice, llama a tu superior, y él se niega a llamar a su superior. Incluso es un enfrentamiento entre dos autoridades, porque él es una autoridad y el otro es una autoridad también. Entonces lo que prima ahí es la cortesía y la educación, pero cuando ese director municipal, que dicho sea de paso, a diferencia del policía, es un funcionario electo por voto directo. O sea, es un hombre que goza de la mayoría de la popularidad de ese municipio. Cuando las autoridades quieren algo, tienen que ir donde esa persona, donde los síndicos, a pedirle que participe en las actividades que el superior gobierno quiere, porque él es un funcionario electo, entonces él está reclamándole algo. El DGCET, lleno de arrogancia y de soberbia, no le reconoce ni siquiera un ápice de autoridad a ese señor. Él lo ve como un carajo a la vela, un carajo cualquiera. Y ahí es que viene el choque, porque perfectamente ese miembro de la DGCET podía decirle, mire, no hay ningún problema, director, déjeme llamarle a mi superior y mi superior que resuelva con usted. No, él se quería ir porque él sabe que si él se va, el ciudadano quedaba detenido, porque no había quien lo soltara. Y por eso era la negativa de él a que se fuera. Entonces, es lamentable, porque la carrera de ese policía hoy día está en la cuerda floja, la vida de ese funcionario electo está delicada de salud, pero vamos a sacar la moraleja, vamos a ver la enseñanza que esto nos da. ¿Qué enseñanza nos da? La enseñanza que nos da es que cuando tú tienes un cuerpo armado, como dije Seth, y tú le aplaudes quien respete las autoridades, creas ese tipo de monstruo. Aquí en una ocasión, nuestro querido y distinguido amigo Luis Abinader, a quien le manifestamos nuestro apoyo constantemente, ante una situación que se dio con un general, él dijo que la ley era para todos. Sí, presidente, la ley es para todos,
pero también los rangos y las posiciones se respetan. Usted no puede incentivar, y los resultados de incentivar los sin respeto a las instituciones es lo que pasó en el aguacate. Y han pasado cosas peores ahí, porque a diferencia de la AMET original que constituyó Hanle Herman, que fue con miembros del ejército, ese era un cuerpo que era así. Hoy día, todo el ciudadano de a pie sabe que los DGC cogen su puñito y que los DGC extorsionan y presionan. Entonces, eso es lo que está pasando, eso fue lo que pasó en el aguacate, lamentablemente. Mira, los norteamericanos y una distinguida dama que vino al país está pidiendo la protección para los haitianos. Yo quiero responderle a ella. Los hospitales de nosotros para los haitianos, las escuelas de nosotros para los haitianos, el mercado para los haitianos, el motoconcho para los haitianos, la construcción para los haitianos. ¿Y por qué ellos no le abren, que solamente es cruzar un río como aquí, a los mexicanos? ¿Por qué ellos no le abren a los venezolanos? ¿Por qué no le reclamaron a Chile, que tenía 100,000 y lo mandaron directo para Haití? ¿Por qué no hay esos reclamos? Entonces, este asunto de Haití es un asunto donde, miren, ¿ustedes se imaginan? Miren, que los dominicanos hagan eso. Ellos sacaron los cowboys solamente para maltratar a los haitianos. Miren, esa figura debiera tenerla ella. Ese cambio, cuando ellos cambien esa cosa, aquí cambiaremos otra, pero aquí lo que se le hace es que se le da hospitalidad a los haitianos. Aquí no hay nada que no sea darle protección a los haitianos. Tenemos siglos cuidando al pueblo haitiano, haciéndonos cargo de ellos, dándole oportunidades, dándole servicios de salud, servicios de educación, dándole oportunidades de trabajo para que hagan remesa de dinero a su país, porque la diáspora haitiana que está en República Dominicana tiene un marcado impacto en el presupuesto de su país. O sea, que vienen aquí y ganan dinero y se lo llevan a su país. Quizás usted lo pueda juzgar como usted quiera. Lo que no nos pueden juzgar a nosotros es que un pueblo que ha destruido el medio ambiente de su país, que no ha defendido sus infraestructuras por distintas situaciones, entonces ahora nosotros tengamos que hacernos cargo de ello, porque venga un país o un organismo internacional a querer trazarnos pautas a nosotros. Pero en ese caso, en esa situación, fíjate que el gobierno le sacó el cuerpo, ni siquiera le dio importancia, o sea, la recibió, pero lo que señaló fue que vino a esto, aquello, pero no hizo hincapié ni tomó las palabras que ella pronunció, su visión, ni siquiera fue valorada, fue tomada en cuenta, sino que simplemente una visita. Y ahí se acabó, ahí se cerró ese capítulo. Se recibió protocolarmente, pero no se le dio mayor escalada, que entiendo que lo hizo perfectamente el gobierno. Sí, lo que pasa es que cuando vienen esos funcionarios, una cosa es lo que se ve en el protocolo y otra cosa es lo que se trata. Claro, por eso mismo no lo tocaron, lo dejaron fuera. Y eso también es injerencia, eso es injerencia. Mira, Martín, agotado ese tema, antes del cierre tenemos mucho que no le decimos al presidente y a sus séquitos, a sus funcionarios, que por favor, el mejor legado que pueden dejarle a este país es el respeto al derecho de propiedad. El respeto al derecho de propiedad. Señores, no puede ser que en el siglo XXI, en el gobierno de Luis Abinader, se estén invadiendo terrenos en Boca Chica, en Miche, en Nagua, en Puerto Plata, pero de por Dios santo. Es que no entienden que esos abogados del Estado que tenemos, Antoliano, tú que eres un maestro de la tierra, por favor, vamos a esperar que el pueblo se desespere y salga a la calle a protestar de manera violenta, o que siga llegando el dolor y el luto a la familia dominicana, unos porque le matan a sus hijos, porque andan buscando, porque están buscando, y otros porque están defendiendo el patrimonio de su familia. Pero por Dios, ¿vamos hasta cuándo?
Pero tú sabes que hay una asociación de invasores. Ellos se constituyen en ¿Y asociaciones. qué? No, yo soy el representante. Que me traigan el título de propiedad para No, yo... y saben tanto que ellos saben que llevan una cama y inmediatamente la policía le empieza a sacar el cuerpo, porque en la misma policía desacatan decisiones de desalojo. En esta policía. Porque dicen, no, es que eso ya tiene un impacto social, porque ahí hay muchas familias. Y entonces, ¿para qué la justicia? ¿Para qué tenemos un sistema de justicia o un pseudo sistema de justicia? Nosotros nos limitamos mucho a los Estados Unidos. En los Estados Unidos te desalojan, aunque tú tengas 95 años. Martín, entonces el Estado pero te busca. es que el grupo de vagos que están ahí en el Congreso, oye lo que pretenden, ponerle el nombre, la ley de ellos, ponerle el nombre a un sitio, pero por Dios, modifiquen la ley de inquilinato, porque hoy día, incluso hasta los fondos de inversión que generan propiedades para renta, estamos teniendo problemas. Tenemos unas figuras como el Airbnb, la renta corta y ese tipo de cosas que nos están generando problemas porque no tenemos las estructuras legales que lo sustenten, pero queremos mira, yo no voy a particularizar, pero tenemos que apurarnos con el tema del observatorio judicial. Guillermo, qué pena, programa terminado. Y siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Hasta el próximo domingo, Guillermo. Señores, si Dios y ustedes lo permiten, muchas gracias por su favor de su sintonía. Gracias. Que Dios lo bendiga a todos.